Hola, hoy en Desde el Diván Sin Tabús estamos con el doctor Ricardo Morales. Él es pediatra pro lactancia y trabaja muy de cerca con la niñez y sus familias. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Sol, por este espacio. Siempre es un gusto hablar de este tema, sobre todo para las mamis y los papis que nos están escuchando. Vamos a romper mitos sobre la crianza. Bienvenido. Suele pasar que los padres creen tener siempre la razón. ¿Tú crees que es así? ¿Qué pasa cuando estas situaciones interfieren un poco en la crianza, en el desarrollo y en la salud del niño? Bueno, hay varias cosas importantes en relación a esto. Entender primero que muchos de los padres buscan una independencia en relación a la crianza y buscan sobre todo la nueva generación de padres ha cambiado un poquito ese paradigma. Muchos padres están buscando información. Muchos padres buscan cómo mejorar esa parte de la crianza y no tienden a tener esa única perspectiva. Lamentablemente sí hay un grupo que se mantiene todavía en esa parte tradicional y es o esto porque me dijeron, porque a mí me enseñaron y todo esto, realmente no es una buena práctica por el hecho de que siempre tenemos que entender que las cosas van cambiando, vamos viendo nuevas perspectivas en relación a esto. Pero es muy importante siempre, y una de las cosas que creo que voy a repetir mucho más en estos momentos, es que los padres se armen de información adecuada. Mientras tengamos buena información como padres, si buscan buena información como padres, van a tener herramientas para poder hacerlo, para poder, les digo, defenderse de la mala información, de la infoxicación que tenemos realmente actualmente en redes sociales y que cualquier cosa no la damos por hecho o cualquier cosa la podemos hacer. Entonces, este tipo de cosas nos va a ayudar a discernir esa información. Entiendo que muchos padres buscan en tener su lado de la crianza, pero actualmente sí estoy viendo una tendencia de cambio, sobre todo en la información y búsqueda de consejo y preparación previa, que es muy, muy importante en esto. Mencionas dos aspectos que me quedan sonando, ¿no? Como uno es ir en contra de lo tradicional, tal vez de esa crianza de a mí me enseñaron así, yo también transmito así. Y lo otro es también cómo yo me aseguro de que la información que me llega sea real, porque ahora con el boom de redes justo pues hay un bombardeo de información, hay un bombardeo de estilos de crianza, de tipo de alimentación, de tipo de salud, de educación, de todo. Entonces también como padres, ¿hacia dónde me apego? Sí, eso es muy importante. Primero, saber de dónde me estoy informando. Lamentablemente, la pediatría ha sido una de las especialidades que más ha sufrido con la falacia de autoridad, que es lo que les digo. Muchos de los colegas no se han actualizado en relación a esto. No están viendo las nuevas, cómo se está desarrollando no solo la parte de evidencia médica en cuanto a la pediatría en sí, como problemas de salud, sino también en relación a la crianza, que es una de las cuestiones que la dejan a un lado. Entonces, muchas veces es como que no, es que jale la oreja, hágale esto, hágale lo otro. Es como que si fuera ese abuelito bravo. Entonces, que te dice, ¿sabes qué? Hágale eso, no, dele duro con la chancleta. A mí me enseñaron así. No me pasó nada. O el hecho es de cruzar esa línea de poner mi perspectiva personal como profesional sobre la forma de criar de los padres, sino que tiene que ser una perspectiva basada en la evidencia, en donde yo digo, bueno, la crianza respetuosa es esto, no es extremos, también que es una de las cuestiones que suele pasar, creer que sobreentender que la crianza respetuosa es dejar que un niño se haga lo que le dé la gana, en versus una crianza que puede ser tratar a un niño a punta de golpes, tratándolo como si fuera un animalito de carga en el cual va a vivir del miedo, lo cual más bien nos tiene que mantener al niño como un niño que entienda que toda acción tiene una consecuencia. Esa es la situación en relación a la crianza respetuosa, que el niño sepa que si yo hago una acción, tiene una consecuencia, porque si lo criamos en miedo, ¿qué va a pasar? Cuando tú no estés, lo va a hacer. Sí, lo va a hacer cuando sea mayor, lo va a hacer cuando sea adolescente, va a hacer este tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa si es que dejamos un exceso de límites? El niño también no va a entender que va a tener riesgos. Entonces, debe centrarse en este tipo de situaciones. Entender también que esta información tiene que venir de sociedades médicas. Afortunadamente, sociedades médicas como la Asociación Española de Pediatría, la American Academy of Pediatrics y otro tipo de hospitales como Mayo Clinic, como te digo, el Colorado Children's Hospital, Los Ángeles Children's Hospital, tienen páginas que tienen información para pacientes, que no es una información médica meramente, que es muy, muy científica y todo eso. No, es una información muy clara y sencilla en la cual los padres pueden acceder y también ir viendo. Y es una de las cosas que a mí me
me parece muy importante que los padres lleguen a esa información e incluso yo les digo, llévele a su pediatra. Sí, como dijimos, les digo muchos en redes, llévele esa información al pediatra porque a veces los pacientes me dicen, mire, vi esta información, es real, no es real, y nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la evidencia médica y no en nuestro propio juicio. ¿Por qué? Porque podemos tener opiniones, pero la evidencia es otro tipo de cosas. Claro, qué difícil, pero despojarte de tu opinión para irte pues ya más a esa parte técnica, cuesta, ¿no? Pero mencionaste muchas de las cosas que quiero abordar y una de estas es como, es natural que la familia quiera intervenir en la crianza, ¿no? Los abuelitos, los tíos, todos opinan sobre quizás el primer nieto, el primer sobrino. ¿Es importante poner límite a la familia? Sí. O sea, entender dos cosas. Siempre les digo a los papás, entiendan que estos consejos no son hechos con malicia, ¿sí? Son hechos con todo el gusto y con todo el amor del mundo, pero muchas veces no están en el contexto actual. Quizás están en 1990 y pico, 1980 y pico, en otras circunstancias, bajo otros conceptos, donde no teníamos idea de nada, de muchas de las cosas que se saben ahora. Entonces, bajo esos conceptos, sí, decir gracias por este consejo, pero lo voy a tomar hasta aquí, ¿sí? Y decirle, sí. Y hay gente que obviamente trata de dar el consejo y hasta ahí lo tomamos, pero hay gente que trata de ir un poco más allá. Siempre les digo que traten de que la crianza de un niño, la crianza de cada persona, de cada familia, tiene que ser propia, igual que las costumbres de alimentación, las costumbres en relación a muchos otros aspectos de la vida, pero siempre tiene que centrarse en ello. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar la mejor decisión a partir de esto. Entonces, si ven que hay un concepto que no está acorde a sus principios, háganselo saber a la persona y decirle, ¿sabes qué? Papá, mamá, hasta aquí nomás. Yo entiendo que estamos haciendo de esta forma por estas razones. Agradezco tu consejo, pero hasta ahí nomás. Pero tómenlo siempre de la manera más positiva y traten de mediar. Hay gente que sí lo toma un poquito personal y se suelen enojar un poquito. Pero es muy importante esto, entender que siempre debe haber límites dentro de la crianza. Mencionas algo importante, como acorde a la situación y a la realidad de cada niño, porque me imagino que no es lo mismo que atiendas a un niño de acá, de Quito, con versus veo mucho que vas a Ambato y pues quizás es otro tipo de cuidados, es otra ciudad con menos estrés, con menos distancia y va a ser muy diferente. Sí, o sea, muchos contextos, contexto local, contexto de crianza. Hay niños que tenemos, por ejemplo, tenemos muchos niños que son autistas, que tienen un TEA, que tenemos niños con TDAH, que son diferentes los abordajes. Tenemos hermanitos de estos niños, tenemos niños que tienen una diferencia de edad muy importante, adolescentes con niños pequeños, ¿sí? Tenemos niños que tienen casi la misma edad, entonces la forma de criarlos va a ser diferente porque los contextos son diferentes. Muchas veces tienen que quedarse a cargo porque muchos papás trabajan, entonces muchos de ellos que tienen que hacer, tienen que dejarlos a cargo de sus abuelos y todo esto, ir compartiendo también la crianza e ir compartiéndoles que desde ahí vamos a compartir ciertas cosas, pero al mismo tiempo tienen que respetar otras. Entonces, y aprender a diferenciar algunas de las cosas. Entonces, es importantísimo ver el contexto de cada familia y eso es lo que se hace actualmente. No solo en la parte no solo en la parte de la crianza, sino en la parte también de salud. Por ejemplo, si es que la alimentación que yo le voy a dar a mi niño, si estoy en el contexto de la costa, de la sierra, del oriente, y ni siquiera la costumbre que tengo en mi casa, no es la costumbre que yo tenía en la casa de mi mamá, ni la costumbre que vamos a tener en alguna situación. Entonces, todos estos contextos tienen que ser tomados de una forma muy individual y sobre todo es lo que tenemos que hacer los profesionales de la salud. Tratar de enfocarnos en las individualidades, pero darles la mejor recomendación en relación a lo que vemos actualmente. Incluso la historia, ¿no? Porque como tú mencionabas, cada hijo es diferente. Exacto. Y hay papás que pretenden hacer exactamente lo mismo con todos los hijos, pero ya el hecho de que el uno sea mayor y el otro menor ya marca una historia totalmente diferente. Como yo les suelo decir, imagínate que tengas dos gemelos. Son copias genéticamente iguales, pero van a ser diferentes en su carácter, en su crianza, en sus experiencias, en su alimentación. El uno va a ser un poquito más grande en sus gustos. Entonces son dos personas completamente diferentes. Imagínense que tenemos dos copias genéticas iguales, dos clones se podrían decir, ¿ya?
Y tenemos ahora dos hermanitos que comparten gran cantidad de su herencia, pero al mismo tiempo son dos personas completamente distintas y tenemos que darle esa individualidad a cada uno de ellos. Y es una de las cosas que hemos hablado mucho en los espacios que hemos hablado sobre educación y sobre todo también un poco en el que me he dedicado mucho al TEA, en relación a individualizar no solo la crianza, sino también la educación. No tratar, y es una crítica que siempre suelo hacerla, que no tratemos de meter un molde a todos los niños en la parte de la crianza y de la educación, sino más bien ver que cada uno tiene sus habilidades especiales. Y más bien, como les decía, si ves a un niño que en su tarea de matemáticas está pintando, que le pasó a mi hija, que está pintando, ¿qué tienes que hacer? ¿Carajearle porque está pintando está haciendo otra cosa? No, cómprale un juego de colores, de pinturas, para que esa sea una gran artista, porque evidentemente es su pasión y es su habilidad, entonces dale esa oportunidad. Entonces esa es una de las cosas que también tenemos que entender que muchas veces durante los años hay muchas familias que tratan de darles a los hijos lo que no tuvieron, o darles a los hijos ese sueño que no pudieron cumplir. Realizarlo en ellos, pero entendamos que ellos son diferentes. Más bien, ayudémosles a que tengan esa situación. Yo les digo, cuando me preguntan, ¿qué quieres que sea tu hijo? Yo quiero que mis hijas sean felices. O sea, haciendo lo que quieran. O sea, tiene que sean felices. O sea, no que sean médicos ni nada de eso, porque yo sé lo bueno y lo malo de la medicina. Pero quizás ellos vieron desde otra perspectiva y una de mis hijas dice, no, yo estar como papá levantándome a la madrugada, que partos, que emergencias y todo eso, no es para mí. Entonces, eso debemos brindarles. Hay más bien otros niños que dicen, no, qué hermoso, mi papá que sale, que hace esto, mi mamá que hace estas cosas, y se enamoran de esa carrera. Pero es completamente diferente los enfoques que vamos dando. Bueno, otra de las preguntas que quería plantearte, Ricardo, es, ¿tú crees lo que comúnmente se dice, todo bebé, todo hijo es una bendición? Bueno, es importante entender, más allá del concepto religioso, espiritual que tú le quieras dar a esto, eso ya es una opinión personal, muy personal de cada familia y de cada padre. Pero realmente yo considero, y se considera realmente, que un hijo es una responsabilidad ulterior que tienes, no solo en relación a la crianza, al mantenerlo, alimentarlo, etcétera, sino de darle las herramientas a este niño para cuando sea un adulto tenga todo, para que realmente no necesite de nosotros, sino para que este niño sea un adulto que esté más que nada haciendo lo que le gusta, número uno. Un ratito. Ya. Ya. Primero, siendo feliz, haciendo lo que le gusta. Y como siempre me preguntan, ¿qué quieres que sean tus hijas? Yo les digo, quiero que sean felices. Quiero que hagan lo que les gusta. Quiero que se sientan cómodas siendo quienes son y teniendo lo que tienen en realidad en su vida y haciendo las decisiones que quisieron hacer. Entonces, darles esas herramientas para que puedan elegir bien, dándoles esas herramientas para que puedan tener, te digo, desde una buena salud, buena alimentación, herramientas para que puedan evitar tabaco, alcohol, que al final les va a costar en un infarto, cáncer, obesidad, diabetes, etcétera. Más allá de eso, que sepan que todo lo que hacen va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Despojarte de lo que tú quieres para que ellas puedan tomar sus elecciones. Exactamente, sí. O sea, realmente no veamos a nuestros hijos como el sucesor mío. Ajá. O sea, como mi junior, como mi mini-mí. Ajá. Sino más bien ver a tu hijo como otro ser humano que igual que tú hizo sus elecciones, hizo su vida, tiene sus gustos, sus aficiones, tiene sus defectos también, pero tratar de que el niño aprenda las cosas para que pueda tener la menor cantidad de dificultades. Y eso sí es una cosa que sí es bonito entenderlo como padre. No quieres que sufra lo que tú sufriste, pero hacerlo de manera sana también. Eso también, porque muchas veces, no, es que no quiero que hagas esto, es que tienes que dedicarte a esto, es que tienes que hacer esto. No, espérate. Dale las herramientas para que pueda tener las oportunidades que tú no tuviste, sí, pero no específicamente de la forma que tú quieres. Claro, porque a veces no queremos cubrirlos de todo, o sea, esos papás sobreprotectores que no quiero que le llegue ni el aire ni el viento y tengo que darle herramientas, tengo que permitirle que se caiga para que aprenda a pararse. Exacto. Yo como les digo,
O sea, la parte de la crianza es igual que la parte de la higiene, la teoría de la higiene, que muchas veces te dicen, es que el niño tiene que ensuciarse para que tenga resistencia a su sistema inmune. Sí, pero tampoco no los vas a exponer innecesariamente a un niño que tiene varicela, a un niño que tiene una influenza grave, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Un equilibrio entre exposición e higiene. Entonces Claro. el niño se lava las manos, se lava sus dientes, tiene sus vacunas, se alimenta bien, pero tampoco es que lo voy a tener en una burbuja y no va a estar en contacto con el césped, no va a jugar como un niño normal, no se va a ir a un parque y se va a revolcar, se va a subir un árbol, ¿me entiendes? Entonces, bueno, tampoco subirse un árbol, tampoco es muy seguro que se diga, pero te digo, tener una infancia normal, que Pero juegue tiene que con... experimentarlo, Tiene que ¿no? experimentarlo, El niño tiene claro. que experimentar porque si no, apenas mi papá no me vea, voy y me lanzo. Exactamente. O voy a agarrar miedo a hacerlo. Entonces, Ujú. hacerlo con cuidado. Si el niño quiere subir al árbol, decirle, mira, vas a subir, te voy a ayudar, te voy a supervisar y este tipo de cosas. Igual que cuando hacemos cualquier entrenamiento para cualquier cosa, te digo, cuando tú estás entrenando, mucha gente debe tener su negocio, sus empleados, o que yo te digo en la parte nuestra médica, tú tienes un residente que comenzó su primer año y le vas entrenando no solo en conocimientos, sino en procedimientos y en muchas cosas. Al principio le dices, mira, así se hace, y luego tú hazlo, yo te superviso, y luego tú lo haces solo. El objetivo es que lo haga bien solo. Ese es el Ujú. objetivo. Eso es la misma dinámica que tenemos que darle a nuestros hijos. Que como estoy diciendo, las herramientas para que pueda hacerlo solo de buena forma, pero no transpolemos mis frustraciones, no transpolemos entre comillas, legado, que no Ujú. necesariamente va a ser el tuyo. Sí, hay mucha gente, te digo, muchos médicos que dicen, no, quiero que sea médico para que tenga su hospital y todo eso. Y si no quieres ser médico, ¿qué vas a hacer? Claro, ese es tu Ese es deseo tu como deseo. padre, pero no Pero sabes si es el de si es él. un artista, sí, si él en Ujú. cambio es un excelente abogado, un excelente arquitecto, déjale que tenga ese futuro. Más bien, ¿por qué no le das la oportunidad a otro colega que pueda hacerlo? ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, despojémonos de eso de que solo quiero que sea mi familia esto, porque muchas veces no es así. Del narcisismo parental, de Exacto. yo deposito todo lo que yo quiero en él, pero también luego viene dificultades grandes porque lo estoy frustrando, porque no le estoy Ujú. dejando ser feliz y por ahí luego más grande puede generar Y conflictos. también el peso que le brindas a él, o sea, que La las carga. expectativas que le brindas a largo plazo, de decir, tengo que cumplir este rol y estas expectativas, que suele pasar en muchas familias. Tienes que hacer esto, incluso yo te digo, es una cuestión muy en ciudades pequeñas, te digo, y en ciertos tipos de familias que dicen, no es que tienes que casarte con una chica así o con un chico así, tienes que hacer tal cosa, tienes que ganar tanto, tienes que dedicarte. Y si es que tu niño o tu adolescente, tu adulto ahora, quiere ser un artista, quiere ser un freelancer, quiere viajar por el mundo, quiere hacer otro tipo de cosas y es feliz haciéndolo, ¿por qué no le permites que lo haga? Ayúdale, dale mientras tanto las herramientas para que pueda hacer buenas elecciones. Eso yo Ujú. creo que es el centro de todo esto. Ujú. Ok, bueno, importante, importantísimo. Cambiando un poquito de tema, Ricardo, ¿cómo manejas tú a los padres que por ahí cuestionan tus diagnósticos? Dicen, a ver, yo no creo que esto sea lo que tiene mi niño o yo no voy a seguir estas recomendaciones, yo me voy por otro lado. Luego retornan, no era lo que esperaba, no funcionó. Exactamente. A ver, hay que siempre entender, darles la información a los padres en relación a evidencia, Ujú. sin crear falacias de dos tipos. Primero, la falacia de autoridad. Como yo soy médico, puedo decirte misa y va a hacer lo que yo diga porque soy médico. No. Tengo que enseñarles evidencia y muchas veces lo que yo trato de hacer es tener protocolos médicos o la última evidencia médica en mi computadora y decirle, miren, la computadora está aquí, estos son los últimos protocolos, esto fue actualizado en tal año, en tal fecha. Por favor, miren y observen que esto es lo que se está haciendo actualmente, ¿sí? Decirles también la verdad, no darles falsas expectativas. Por ejemplo, tengo un niño alérgico, decirle al niño alérgico, ¿sabes qué? La alergia se va a curar. No, la alergia es una Mm. enfermedad que se cura, pero la puedo atenuar de tal forma que sea muy poco perceptible. Ujú. Pero algún momento sí va a tener reacción alérgica, no como ahorita, pero vamos a darle tratamiento. Entonces, ser sinceros con los padres, decirles todas las cosas que van a suceder y ser muy comunicativo en relación a las opciones que tenemos. ¿Por qué? Porque si tienes alguna complicación, decirle los signos de alarma. O sea, tu niño tiene una gripecita, pero esa gripecita, si es que tú ves que tiene mucha fiebre, si es que tiene dificultad para respirar y ese tipo de cosas, vengan para poderles evaluar nuevamente. Entonces, darle también a ellos la forma de identificar ciertas cosas. Pero también es importante que cuando no están tan perceptivos y dicen,
es que no creo que es de esto así, o por ejemplo, no creo en las vacunas. Decirle, bueno, es tu decisión, si tú estás convencido de ello, te doy aquí la información, esto es lo que se ha comprobado científicamente. Si realmente, a pesar de lo que yo te estoy dando, tú dices que no deseas hacerlo, es también tu responsabilidad de las consecuencias que vayan a venir después. Por ejemplo, no quiero poner la vacuna contra la influenza o el COVID. Si le da COVID a tu hijo y termina en un hospital, va a ser tu responsabilidad porque ya te estoy dando la herramienta para que prevengamos esto. Entonces, entendamos también, una cosa que también siempre les digo, el COVID no es que es una enfermedad, una gripecita cualquiera. Tenemos long COVID, tenemos procesos inflamatorios posteriores, endocarditis, tenemos un montón de situaciones que pueden tener en relación a este tipo de cosas. Y de la misma forma, en todos los aspectos. Entonces, tenemos que brindar información actualizada. ¿Por qué? Porque no quiero que sea esto mi palabra contra la de él, sino lo que dicen las sociedades médicas, lo que dicen los protocolos, y te estoy mostrando, lo quieres tomar, y obviamente es una decisión de cada paciente tomar o no el tratamiento, porque también tiene su derecho y su libertad de hacerlo o no. Pero no es de cada paciente, es de cada padre. El padre tiene pues la custodia y decide. Y obviamente la responsabilidad en relación a que tenga complicaciones. Y eso también tenemos que explicarle. O sea, si tú decides no hacer lo que ya se está comprobando que sirve, tu responsabilidad, si es que sucede, va a ser, obviamente, el hecho de que va a tener tu niño una complicación o tu niño puede tener un riesgo de tener una infección grave o incluso de morirse. Ajá, pero y ahí, Ricardo, tú ya como persona, ¿cómo gestionas esas emociones de pobre niño con un papá que no está comprendiendo la situación? En lo personal duele, o sea, en lo personal duele y dices, o sea, te pones como padre. Hasta cierto punto te transportas como padre y dices, yo a mi hijo no le haría esto, pero también tienes que ser lo suficientemente ético en relación a tu profesión y decir, soy un profesional, no voy a poner mi punto de vista sobre las decisiones de esta persona. Ellos también tienen derecho a decidir bien e incluso a decidir mal. Y obviamente, como dijimos, igual que nuestros hijos van a tener, que cada acción tiene una consecuencia, esa acción de los padres en hacerlo bien o en hacerlo mal va a tener una consecuencia. También ese es tu límite como médico. Exactamente, yo tampoco puedo obligarle a nadie ni ayudarle a decidir a nadie. Entonces, incluso una experiencia que yo tuve en el posgrado que fue muy dolorosa y realmente me impactó mucho fue el hecho de ver a los adolescentes que no querían su tratamiento del cáncer. Niños que tenían osteosarcoma y que venían simplemente para la emergencia, llevados a la fuerza por sus padres porque no aguantaban el dolor o porque tenían sangrados o porque para cuidados paliativos terminaban. Y ellos te decían, no quiero que me toque, doctor, déjeme morirme en paz. Y veías eso y te dolía y veías la historia, el niño se escapó del hospital. O sea, unas cosas tan fuertes que vos decías, híjole, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto podemos hacer y hasta qué punto no podemos hacer? Y recordar que en medicina y en todos los profesionales de salud, despojarnos de que nuestro conocimiento sí nos da cierta capacidad de ayuda, pero no nos vuelve dioses. O sea, somos seres humanos con conocimiento para ayudar, pero no podemos irnos muchas veces más allá de lo que podría hacer otro ser humano igual con conocimientos. Entonces, dar lo mejor de nosotros, pero al mismo tiempo entender que también como médicos tenemos limitaciones y la ciencia también tiene limitaciones. Y ¿te has llegado a vincular fuertemente con algún paciente, con un niño que sufre, que le está pasando mal? Sí, o sea, tratar de ayudar. O sea, cuando ya ves a la familia en otro lado o sea, con otra situación, ver al paciente en todo, te digo, su concepto, se podría decir. Niños que me dicen, quiero que me vea, doctor, pero no tengo dinero para pagarle. O sea, no le cobras, ¿sí? ¿Me entiendes? Y si tienes el chance de dar una muestra médica, ayudarle y todo eso. Hay un niñito que ojalá que nos pueda ver, que se llama Ethan, que tiene una enfermedad que se llama leucodistrofia, que tuvo que ir a España porque no podían ni diagnosticar ni tratarla. Un niño prematuro con un montón de problemas y ahorita está 4 o 5 años viviendo allá y está muy bien. Y ver ese tipo de cosas cuando tú le dijiste, no te va a cobrar, veo algo raro en este niño, que le vea tal profesional, tal subespecialista y todo eso, y no encontraban y después verle que está en otro lado y que ya tiene su cuidado, ya tiene su diagnóstico, dices, qué bueno.
O Pero sea que, bueno, es eso también de aprender a soltar, de que yo exacto. como médico quizás no tengo todas las Ex- herramientas, sino que este es mi no límite ser y tengo que todólogos. soltar. Exacto. O sea, el creerse, o sea, dejar el médico tiene ego. O sea, te voy a decir, tienes tu buen ego, Ajá. pero hay que aprenderlo a soltar. ¿Por qué? Porque puedes resolver cosas, pero tampoco, porque te digo, hasta aquí te va a dar la mano, hasta aquí te va a dar la cobija en tu conocimiento. Tienes subespecialistas ahora, hematología, neurología, neumo, cardio, etcétera, que darles la posta a ellos. Ellos te van a ayudar a tener otra perspectiva en relación a esto. Aprender a soltar y trabajar en equipo es una de las cosas que creo que quizás al médico ecuatoriano le cuesta mucho. Le cuesta mucho, específicamente en nuestra realidad, el soltar un poco y decir, esto no es mi paciente, es un niño o un paciente, es alguien que necesita ayuda. Si no puedo yo ayudar el 100%, dejemos de que alguien más nos ayude. Y que nos ayude a tener un buen diagnóstico. Y más bien la parte interdisciplinaria es súper importante. Por ejemplo, si es que tú tienes un niño, este niño necesitaba un neurólogo, necesitaba un nefrólogo, necesitaba un cardiólogo, tenía fisioterapia, la familia necesitaba apoyo psicológico. Entonces buscabas los profesionales y les decías, no tengo dinero. Bueno, entonces vamos al IES, vamos al Ministerio de Salud, busquemos aquí alternativas y guiarle y tratar de coordinar todo ese tipo de cosas. Yo le vi un par de veces, imagínate. No le vi, es que le vi mucho tiempo y son muy agradecidos en relación a esos par de veces que hicimos. Esa parte de ayuda que pudimos dar. Eso es gratificante. Eso es gratificante. O que te pongan un mensajito en el Instagram diciéndole, doctor, yo vivo yo qué sé, en Loja o en Colombia y su consejo me ayudó a que yo pueda seguir dando a lactar. O este tipo de cosas. Y dices, qué chévere, porque incluso a través de las redes, incluso a través de las redes, tú puedes darle una ayuda o darle una mano a alguien que ni siquiera te imaginas lo que hiciste. Entonces, yo creo que esa es una de las magias de las redes y conocer a gente también maravillosa a través de profesionales en otros lados del mundo o sea, no nos hemos visto en persona y todo eso, pero nos guardamos un respeto, un aprecio brutal y puedes ayudar a más gente. Pero también pensaba que eso es como, o tal vez fue para ti en una generación intermedia romper ciertas expectativas, porque quizás igual a mí me pasó como psicóloga y me cuestionaba, entro a redes, no entro a redes, esto es medicina, esto no es medicina, ¿hasta qué punto? Bueno, es interesante eso, porque muchas veces cuando cambias algo, cuando rompes un paradigma, siempre vas a tener gente que no le va a gustar eso. Porque hay mucha gente fanática de que todo es así porque es así. ¿Sí me entiendes? Lo clásico, sí. O sea, el status quo es el status quo. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Entonces no hay una razón. ¿Y por qué no puede ser diferente? ¿Por qué no podemos responderles a los padres las preguntas? ¿Por qué no podemos hablar un poco más de lactancia? ¿Por qué no podemos desprender un poco las casas farmacéuticas y hacer una medicina un poquito más ética? ¿Sí? Entonces, ¿y por qué no podemos hacer un mea culpa o una crítica una crítica que muchas veces sí es un poquito aguda la que yo hago en relación a la falta de actualización? ¿Por qué? Porque no es que no leí todo eso, no, es que que no leí le puede hacer daño a un paciente mañana. Podemos hacer un mal diagnóstico, dar un mal tratamiento a alguien mañana. Entonces, no es tanto eso. Entonces, sí, tiene un precio, que es que muchas veces te vas a cargar a gran parte de la gente que todavía piensa que las cosas tienen que ser así, tienes que estar en tal lado, y tienes que hacer de esta forma, y tienes que hacerlo de esta forma. Entonces yo más bien trato de, no tanto de confrontar, sino de alejarme, tener mi lado de las cosas. O sea, esta es mi corriente, yo estoy aquí, este es mi lugar bonito, entonces chévere aquí. Si tú prefieres como paciente o como médico estar en el otro lado con lo que se ha hecho antes, estás en todo tu derecho y te respeto, pero no es lo que tenemos que hacer, sino más bien basarnos en la evidencia y darle lo mejor a nuestros pacientes. Eso quiere decir que como médicos es real, todo el tiempo tienes que estarte actualizando. Sí, si no caes en la falacia la falacia de la autoridad. O sea, en el hecho de que yo soy médico y digo, ¿por qué? Porque me ha funcionado 30 años. Eso ya no es evidencia. O sea, si hablamos de tipos de evidencia y hablando en estadística y todo eso, y estadística ya es lo último. O sea, es lo último de lo último. O sea, es mi experiencia y todo eso, bacán, pero no puedes traspolarlo a la generalidad. ¿Sí me entiendes? O sea, lo bonito de la parte de la evidencia médica es que traspola ciertas cosas a la generalidad, pero al aplicarlo lo haces a la individualidad. Entonces,
tienes que entender de una forma muy, muy completa todo, saber que, por ejemplo, si es que la sinusitis, que te digo que es una de las cosas que más me suelen pasar, hacerle tomografía o radiografía para una sinusitis ya no se hace esto desde el 2008, pero lo siguen haciendo actualmente, porque tienes falsos positivos, etc. Entonces, cuando ves eso, les digo, es que, miren, desde el 2008 no se hace. ¿Cómo? Gastan en tomografía, radiación innecesaria, diagnósticos inadecuados, los antibióticos y todo eso. Entonces, claro, le comienzas a tener una cuestión en los pacientes que no deberían hacerlo. Y al final era una alergia, ¿sí me entiendes? Entonces, una de las cosas más importantes en relación a la actualización médica es que lo haces no tanto en relación a que yo sé mucho ni nada, no, sino que con esto yo voy a ayudar a mi paciente. Con esto yo estoy seguro que el tratamiento que estoy dando va a ser más efectivo. Sí, mi paciente va a gastar menos, voy a tener mejores resultados y todo eso. ¿Por qué? Porque yo en lo personal, cuando un niño se me complica, yo no duermo. O sea, yo me preocupo mucho en relación a esto. Si no está funcionando esto, es que algo pasó. Tengo que leer y ver por qué no está funcionando. Entonces, tenemos que ir viendo todo este tipo de situaciones porque es lo básico de la bioética, o sea, no hacer daño. Ajá, pero también viene acá como lo difícil de poder aceptar quizás, no sé, no era el diagnóstico adecuado, no era el tratamiento adecuado, me equivoqué, probemos de otra cosa y también como persona cuestionarte. Sí, o sea, yo siempre les digo a los pediatras que vienen atrás, siempre cuestionense, no me crean, y a las pacientes les digo, no me crean a mí. No me crean a mí, o sea, no crean al doctor Morales, sino lean lo que les estoy dando. Siempre cuando yo dejo algún video o alguna situación, dejo un extracto de donde salen las cosas, para que tú puedas leer y puedas comparar si realmente lo estoy diciendo de forma veraz. Y también, ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice, no, es que, hablamos de un video sobre las sopas. En realidad, lo vi. Entonces, sobre las sopas, no, es que, y todos eran señores mayores. No es que hemos comido sopa toda la vida. Y yo le digo, no estoy diciendo que no coma sopa, sino que la composición de la sopa tiene que ser así, porque esto lo dice la Sociedad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica Latinoamericana en relación a las sopas. No puedo quitarle a usted la costumbre de sopas, pero le puedo decir que lo hago de mejor forma. No le estoy criticando ni estoy poniendo mi criterio que usted está haciendo mal como sopa, porque eso decidieron, porque imagínate, o sea, la sopa no es un alimento nutritivo, pero las sociedades dijeron, a ver, quitarles a toda una comunidad la costumbre de quitar las sopas es ofenderles casi a la madre. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Decirles, miren, pueden consumir la sopa, pero háganlo de esta forma que va a ser mucho más nutritivo realmente. Entonces, claro, o sea, no te pelees tanto con las tradiciones de la gente, pero también dales herramientas para que puedan hacerlo. Y eso es muy, muy importante. Y todos los que me comentaron y hasta me insultaron fueron señoras viejitas. Y era chistosísimo, porque era una señora así, viejita, así, o la imagen de la virgencita, y me decían hasta lo que me iba a morir. Y yo, pero señora, solo le dije que cambie la forma de hacer las sopas, no estoy diciendo nada malo. Pero entonces, claro, pero es que también así. Es como esa parte tan tradicional, tan cultural que tenemos aquí, como muy, muy metido en nosotros, tan arraigado, que cómo voy a dejar mi dieta de toda la vida, de generación tras generación. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, es por eso que intervenimos tanto, por ejemplo, con Gaby, con mi esposa, en relación a la alimentación complementaria. ¿Por qué intervenimos tanto en eso? Porque desde esa forma le damos a la mamá ese amor que da a través de la comida y que da a través de que recibimos de nuestras abuelitas, recibimos de nuestras madres, y como madres le están dando también a sus hijos. Entonces, que lo hagan a través, pero de una forma que puedan mantener una adecuada nutrición a sus niños. Porque todas las guías de alimentación actualmente nos dicen, no te metas en las tradiciones de la gente. Déjale que cada persona tenga costumbres, sino dales lineamientos para que puedan hacerlo. Entonces, no meternos directamente en la tradición, como te digo, de la sopa, sino darles herramientas para que lo hagan de una forma lo más adecuada posible. Qué importante es esto, ¿no? Porque no es que vas directo a pelear, a cuestionar, sino a dar otra perspectiva para que puedan ver si la tomo, la dejo, si me funciona, si no me funciona, claro, y después poder decidir. Es que también es que también hay gente que no entiende que es un límite muy delgado el hecho de que yo ya me estoy metiendo en tus tradiciones, ya te estoy juzgando como persona, aunque mi intención sea la mejor como profesional, pero no meterme en tu forma de criar a tus niños, en tu forma de hacer tu familia, sino que simplemente lo que te estoy diciendo es, a ver,
simplemente hagámoslo mejor. Mantén tus tradiciones, pero hagámoslo con base a lo que sea mejor para tu niño. Y eso es de las cosas que quizás es lo que se está humanizando mucho más la medicina. Ajá. También hay mucho vuelco de estas nuevas familias de cero azúcar, de cero químicos. ¿Crees que va bien? ¿Crees que eso funciona? A ver, más allá de eso, entender primero que el azúcar no es bueno para ningún ser humano. El azúcar, las grasas, lo mismo que el tabaco y la sal. ¿Por qué? Porque tenemos las cantidades suficientes de nuestra comida. Pero tampoco no le voy a decir a un niño que se va a una fiesta de cumpleaños, no te comas un chocolate, o que no salgas una vez de la semana con tu familia a comerte una pizza, porque eso tampoco es, o sea, tampoco es, ese es el sentido, sino darle las herramientas que dicen las guías clínicas. Un niño después de los 2 años sí puede consumir en cantidades moderadas lo que es azúcar y sal, pero que no se vuelva parte de su alimentación de forma ocasional. Entonces, el niño puede salir con sus padres, ir a ver una película, se come su hot dog, su canguil, se come su pizza, pero eso no va a ser todos los días. En todos los días vamos a tener una alimentación equilibrada. En ese día vamos a tenerlo, pero no haciéndolo en exceso también, ¿no? Porque obviamente tampoco es el objetivo es. Pero lo importante es darle un equilibrio a esto, hacer un equilibrio entre lo que sí, tenemos que salir, tenemos que tener una vida social, tenemos que hacer las cosas y tratar de mantener una normalidad entre comillas, pero al mismo tiempo brindarle las herramientas a todos para que puedan hacerlo de la forma más sana. Recordemos que ahora sí lo que tenemos en relación al azúcar, no solo desde que te da caries hasta que los niños pueden tener las células grasas más grandes y en mayor número, haciendo que estos niños sean diabéticos, hipertensos más fácilmente y que bajen más difícil de peso. Entonces, eso también es darle herramientas a nuestros niños de que tengan mejor salud. Entonces, que entiendan eso los padres también es un poco, ahorita es más fácil. Realmente más bien les veo un poco, muy poco más fregados a los papás. Por lo menos los papás que vienen donde me dicen, no, es que vengo donde usted porque a mí me dijeron que le tengo que dar galletas María a los 6 meses. Y pues las galletas María tienen una cuestión absurda de azúcar. Entonces, tú dices, a ver, tenemos que hacer esto, pero el papá quiere darle chocolate. Le digo, no es que está mal darle chocolate. Aguantes hasta los 2 años y se van a comer un chocolate juntos, ¿sí? O si quieres darle chocolate que no tenga azúcar y que tenga buena cantidad de ¿cómo se llama? Grasas buenas como la manteca de cacao. Entonces, estás haciendo las cosas mejor. O sea, no es quitarle, pero hacer las cosas mejor y de la manera más saludable. Es lo mismo que pasaba antes con el tabaco. Veías médicos fumando y tu médico te recomienda tal marca de tabaco, entonces pues dices no. Y ahora horrible estar fumando en cualquier lado porque puedes incluso enfermar al resto de la gente. Entonces es simplemente irnos actualizando, ir viendo lo que está dándose actualmente y darnos la mejor herramienta. Pero no satanizar, o sea, no es que esto tampoco, esto está prohibido, porque yo veo a muchos padres que, claro, a ver, por llegar a ese estándar de padres perfectos, empiezan a prohibir todo, a quitar todo, a negar todo. Y eso crea ciertas expectativas falsas y cierta ansiedad en los padres, querer cumplir un nivel altísimo. Déjate también ser una persona normal. No es que te digo que vas a fallar siempre, pero date el tiempo de que si es que te equivocas, aprender que esa equivocación es un momento de cambio, un momento de mejora, pero no es que vas a hacer todo perfecto y no te vas a flagelar todo el tiempo porque te equivocaste como padre. Y es una cosa que yo les digo, una de las cosas que les puedo afirmar es que nos vamos a equivocar como padres, como nuestros padres se equivocaron con nosotros. La situación es equivocarnos como padres menos de lo que ellos lo hicieron. Y ellos se equivocaron menos de lo que hicieron con nuestros abuelos. Y así ser mejores nada más y darles a nuestros hijos esas herramientas para que no hagan lo que hicimos nosotros. Ajá, qué importante. Ricardo, una pregunta que a mí me cuestiona mucho es, para ti, ¿crees que es importante que tengan esa autoridad paterna? ¿Cómo se forma esa autoridad paterna para, no sé, hay niños que pueden ser más inquietos, más rebeldes, no me hace caso por nada del mundo, y ya no sé qué hacer? ¿Cómo hago para ir formando esta autoridad? Primero, además de la autoridad, o sea, la imagen de autoridad se hace desde el inicio no con violencia, sino con cariño y con respeto. Se va ganando el cariño y respeto. No sé si ustedes tuvieron un profe que era como su mentor en la carrera. Tenemos tenido un profe mentor, el cual no es que nos amarreaba, sino que a partir de su conocimiento, a partir de que no solo
te conectaba con tu especialidad, con lo que te gusta, sino también humanizarse. Y eso es una de las cosas muy importantes. No está mal que tú digas, ¿sabes qué? Me equivoqué. Hijo, me equivoqué, no estuvo bien lo que hice. Vamos a mejorar, vas a mejorar tú y vamos a cambiar estas cosas. Está bien, porque de esa forma tú estás dando un paso a decir, bueno, qué caballero el man, ¿me entiendes? Y le estoy haciendo, no se cree perfecto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esa situación que nosotros vivíamos con nuestros padres perfectos, que no hacían absolutamente nada, y cuando encontramos la imperfección es como que, aguanta, ¿qué pasó? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando vas haciendo esto y dice, no, la fregó, o sea, no hizo las cosas bien, pero está cambiando, reconoció su error y está moldeándolo de nuevo. Entonces, eso es importante para todos nosotros. Y la imagen de autoridad tiene que primero darles a entender con límites. O sea, que papá sea que dé el límite. ¿Por qué? Porque si no le brindas límites, ellos van a tomar la imagen de autoridad. Siempre va a existir una imagen de autoridad. Y si no son los padres, van a ser ellos. O sea, se invierten los roles. Exactamente. Entonces, ahí es cuando comienzas a perder el control. Entonces, retomar esa imagen de autoridad es importante. Es importante mantenerla con límites, no límites violentos ni límites absurdos, pero sí límites de decirle, mira, si haces esto, no está bien. También entender que los niños desde pequeños van a entender nuestras indicaciones y nuestras acciones. Desde pequeños van a tener momentos de frustración que deben disiparse, como los berrinches, ¿sí? Y que obviamente nosotros tenemos que actuar de una manera positiva hacia ellos, no golpeándoles, no, ay, pobrecito, no, sino dándoles un equilibrio y entender que es esa parte en la cual yo estoy frustrado. Yo les suelo decir, a ver, si su esposa está enojada y usted viene ese ratito y dice, mi amorcito, venga, mi amor, ¿le va a hacer caso? No, siento va a estar. Lo mismo va a pasar con su... Dele el tiempo para que quite esa frustración que es el berrinche, se disipa y el niño está claro en su mente para entender qué pasó. Decirle, hijo, ves que no es el momento. Estar así, golpearte, gritar, no es la forma de conseguir las cosas. Ahora que estás tranquilo, ahora podemos conseguir las cosas que tú querías, pero no todo va a ser para ti. Y esa también es importante, darles a estos niños la imagen real de cómo es la vida, que no todo se les va a dar. Si yo le doy a un niño la imagen falsa de que él es perfecto y todo se le tiene que dar, cuando esté en la vida real, no entre a la carrera que quiso, no esté con la persona que quiso, le falla un negocio, le falla una oportunidad de trabajo, se va a frustrar mucho y ahí es cuando vienen las depresiones y ese tipo de cosas. Entonces decirle, bueno, no se dio, veamos qué pasó, tomemos acción y mejoremos. Esos son los pasos en los cuales nosotros tenemos que... Es un proceso más largo, sí, pero es mucho más sano mentalmente. O sea, aceptar lo que realmente somos, seres humanos con pros, con contras. Y al escucharte también pensaba, ¿cómo trabajas con esos papás que en cambio subestiman? O sea, es niño, no entiende, no escucha... Dejémoslo. O sea, el infantilismo excesivo también está mal. O sea, ambos extremos están mal. Por ejemplo, decir es que no se va a lavar, es que, ¿cómo le voy a decir que se lave las manos? Un niño de 2 años puede lavarse las manos y tenía en la pandemia niños que le decían al papá, no te pusiste la mascarilla, por favor, póntela. O no te lavaste las manos y no hiciste esto. ¿Sí? Son niños que ya comienzan a tomar una conciencia y comienzan incluso a decir, esto no. Entonces, este tipo de situaciones permiten a los papás que primero tengan un mejor desarrollo. ¿Sí? Y que también ellos puedan tener una conciencia de, se podría decir, un análisis, una inteligencia también incluso emocional en relación a las cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, pongamos un ejemplo fácil en relación al que hay niños que no les gustan ay, es que bésale al no sé quién, es que dejan, no quiero. Si el niño no quiere, por favor, hay que respetar eso también. ¿Por qué? Porque no es una norma. O sea, podemos incluso ponerle en riesgo de abuso sexual. O sea, te digo, ese tipo de cosas tenemos que permitirles a los niños que lo hagan. Obviamente, si puede saludar dando la mano, decir buenos días, ese tipo de cosas, sí, pero no tenemos que estar besuqueándonos con todo el mundo, les digo. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que tener sus situaciones y obviamente nosotros tratar de cuidar y hacer que las cosas se vayan dando de acuerdo a lo que los niños vayan necesitando. Entonces, si tienen ese discernimiento, a ver, si alguien viene y comienza a tocarte, si alguien viene y te obliga a hacer ciertas cosas, tienes que pedir auxilio y no permitir que esas cosas se den y denunciarlo. Entonces, estos niños van a ser
niños que no van a permitir el abuso y cuando sean mayores no van a permitir ni violencia ni abuso con sí mismo, de cualquier forma, en el trabajo, en su escuela, no solo sexual, sino emocional incluso. Entonces estamos haciendo niños que tengan otro tipo de conciencia y que sepan más bien tener un juicio más crítico en relación a lo que les pasa. Porque infantilizar, no, es que chiquito, tiene 10. No, piensan, razonan, tienen criterio y lo hacen. Y mientras más pronto tú le permitas que pueda manifestarlo, tú vas a entender cómo piensa. Y si es que tiene algunas cosas erradas, puedes ayudarle a que estos conceptos sean más claros. Ajá, qué importante esto, ¿no? Dar herramientas, o sea, no puedo yo vivir lo que quiero que mi niño viva. Sí. No puedo yo ponerlo en el lugar, o sea, no es un títere. O sea, no crean que es, o sea, muchas veces nos dieron esa falsa expectativa de que es como es igualito a mí, como se parece a mí, como tiene algunos rasgos míos, es yo en chiquito. No. Es otra persona con otro tipo de cuestiones. Si le gusta lo que a ti te gusta, qué bueno. Si le gusta tu profesión, qué bueno. Pero hay cosas que no les gustan. Pero sí tienes cosas en común, y eso es lo que a mí me pasa ahora con mis niñas que son más grandes. Compartamos, vamos a ver películas de superhéroes, me encantan los superhéroes, vamos y vemos todas las películas de superhéroes, ¿ya? Hay cosas que no me gustan como, ¿qué te digo? Algunos juegos de video que tienen, entonces yo les digo, bueno, juguemos, me enseña, soy pésimo, soy horriblemente malo, pero qué chévere que mi hija me dije, juguemos, papi. Bueno, vamos. Te incluye. Me incluyen y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Estás compartiendo con ellos cosas y sabes qué está pasando ahí. Y tienes que hablar de los límites. Mira, estos juegos, estás jugando en línea, tenemos que tener estas restricciones en relación a esto. No satanizar, pero sí involucrarte, sí pues ser parte de para decir, bueno, algo tengo que hacer. Exactamente. Entonces, por ejemplo, sí puedes comunicarte con tus primos, con tus amigas, pero obviamente vamos a tener la supervisión de con quién lo haces, de qué forma lo haces. No te estamos espiando, simplemente lo que estamos permitiendo es que lo hagas de forma segura. Entonces, eso es importantísimo. No decirles no, porque el decirles no, también decir, ¿y por qué no? Claro. Vamos a ver qué pasa y pueden ir a límites en los cuales no deberían, son muy riesgosos. Ponerse. Pero también el hecho de que no hacer nada tampoco ese es el punto, porque estamos lamentablemente o afortunadamente digitalizados. Entonces, darles una conciencia sana de ello, no depender del celular, usarlo de una forma constructiva. Por ejemplo, mis hijas me dicen, ¿qué puedo hacer con el celular? Digo, aprende a pintar en el celular. Es que no soy buena pintando en el papel, diseña en el celular. Entonces tienen programas, diseñan, pintan, hacen ese tipo de cosas. Y dicen, mira, papi, chévere, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que podemos darles de herramientas para que lo vayan haciendo de forma constructiva, ¿sí? No puedes pasar toda la vida en TikTok o toda la vida en YouTube. Entonces, sí tienes que tener tus restricciones porque no todo lo que se dice es constructivo. Claro. Y no es lo que deberían aprender, ¿sí me entiendes? Entonces, es un equilibrio y es un aprender también como padres. No naces aprendiendo todo, pero en el proceso lo vas perfeccionando. Y eso es el punto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos llegando al final. Yo quiero agradecerte un montón, Ricardo, porque abres toda una gama de intereses. Espero que no sea la última vez que podamos conversar. Hay un montón de situaciones que voy escuchando y van surgiendo más ideas. No quiero que se dilate mucho este podcast, pero muy, muy complaciente de poder conversar contigo de diferentes temas, no solo de medicina, no solo de pediatría, sino también de ver un Ricardo que es papá, un Ricardo que también va conjugando sus experiencias, su formación y pues poderlo compartir abiertamente con la audiencia. No, más bien muchas gracias por la oportunidad y por hablar algunas cosas. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de que como seres humanos vamos evolucionando. Quizás, o sea, de alguna forma no podemos hacerlo todo perfecto o quizás nos equivocamos muchísimo, pero de alguna forma vamos creciendo como no solo de la forma profesional sino de la forma humana y eso nos hace un poquito más conscientes de lo que necesitan, por ejemplo, nuestros pacientes, de lo que necesita la comunidad en sí que vamos creando por redes como este podcast que me parece genial y lo que decía previamente que muchas de estas cosas ayudan a que todos podamos entender de otra forma, de otra perspectiva las cosas y quizás no tengamos algo claro que nos ayuden a hacerlo. Y más bien, qué chévere que no sea la última vez y podamos hablar de muchos otros temas que sería muy, muy chévere hablarlos. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre.